Gloria a Dios, bendiciones para todos en este hermoso y maravilloso día. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto a través de su emisora Bellavista Inspiración en los 103.6 de la FM en el dial, y nos pueden ver y sintonizar a través de los canales de Facebook Live, YouTube, Instagram y también aparte de estas predicaciones en la plataforma de TikTok. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujet Fuentes, adscrito al ministerio de la Iglesia Cristiana Internacional, al que vive y reina, pastoreada por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo de Solano. Bendiciones para todos, y también bendecimos y saludamos de una manera muy especial a mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, quien hoy está de cumpleaños. Bendiciones para ella de parte de sus hijos y mis hijos, o sea, mis hijos también. Marco David, Grace Paola, Brian Mauricio y Shirley Scarlett. Bendiciones para ella, que el Señor le siga dando inteligencia, sabiduría, y que nunca se apague el fuego y el amor hacia el Señor, porque Él es el dueño de todo, Él es el que te da la fuerza necesaria y la sabiduría para seguir adelante en esta carrera hacia el reino. Bendiciones para ti, te felicitamos en el nombre de Jesús y te deseamos lo mejor de lo mejor. Bendiciones en este día. Bueno, estamos nuevamente acá, estamos entrando un poquito más tarde, hubo un corte de luz, pero aquí estamos dispuestos a llevar la palabra del Señor. Gracias a todos por esperar un poquito, vale la pena siempre esperar en el Señor. De modo que vamos a estar orando en esta hora para poner este espacio en manos del Señor, que es el dueño de este espacio. Esto es de Él y para Él. De modo que yo los invito a que estemos cerrando nuestros ojos e inclinemos el rostro delante del Señor en reverencia a Él para orar. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, glorificamos, Señor, tu santo nombre. Bendecimos y glorificamos el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y bendecimos y glorificamos el nombre de tu poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí para predicar tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos uses, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido tu respaldo, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que estás aquí en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra que hoy se va a predicar, Señor, haga el rema, Dios mío, en los corazones de todas las personas que en esta hora sintonizan este programa, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, por ellos, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques en cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, de acuerdo a su necesidad, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo ministrando, Padre, a los enfermos para que sean sanados en el nombre de Jesús, que seas proveyendo empleo para los que están necesitando de un empleo para llevar su provisión a casa, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted libertando los cautivos, llevándose toda preocupación, todo dolor, toda angustia, Padre, toda depresión en el nombre de Jesús, que sea usted derramando de su gloria, de su poder, Padre, sobre la juventud, Padre, en esta hora. Tú sabes cómo está el enemigo atacando, Padre, de una manera fuerte, Padre, pero sabemos que tú eres nuestra fortaleza, Señor, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres grande y poderoso, Dios mío, y que lo que es tuyo nadie lo arrebatará de tu mano. Padre, te pido, Dios, que cubras a la juventud, Dios mío, en esta hora, con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor, que quites de ellos toda influencia, Padre, en el nombre de Jesús, que pueda ejercerse a través de la música, Padre, en el nombre de Jesús, de esa música que no es tuya, que es desagradable, Padre, en el nombre de Jesús, y que ministra cosas, Dios mío, que no están de acuerdo para ellos, Padre, en el nombre de Jesús, ni para ellos ni para ninguno. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, Señor, que no los sueltes de tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Llénalos, Dios, con tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, Señor, que los libres de todo ataque del maligno, Padre, en el nombre de Jesús.
Cuida a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, que está en tus manos, Señor. Padre, que la sangre de Cristo esté sobre ellos, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Oramos también por tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que la iglesia se avive. Padre, en el nombre de Jesús, que la iglesia, Dios mío, Padre Santo, brille. Padre, brille con tu luz, Padre, en el nombre de Jesús. Que la iglesia despierte, Padre, en el nombre de Jesús, y cumpla, Dios mío, con la misión que tú, Dios mío, les has dado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pedimos en esta hora perdón por todas nuestras faltas, por los errores, Dios mío, por las infidelidades, por las rebeldías. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, perdón en esta hora, porque queremos presentarnos limpios delante de ti, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por ser nuestro Padre. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Gracias por ese sacrificio inmenso que hiciste para darnos salvación y vida eterna, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Padre, que está en nosotros y con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, en esta hora te pedimos, Señor, que tomes control de esta cabina de transmisión, Señor. Que tomes control de todos los instrumentos que aquí se utilizan para llevar este mensaje, Dios mío, a las naciones, Padre, en el nombre de Jesús. Toma control, Dios mío, del servicio eléctrico, del servicio de internet. Señor, toma control, Dios mío, de todos los cables, de los micrófonos, de las cámaras, Padre, en el nombre de Jesús. Toma control, Dios mío, de todo lo que se utiliza aquí para llevar, Dios mío, este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos, Dios, que nos cubras con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, y reprendemos en esta hora todo espíritu contrario que se quiera levantar contra la predicación de tu palabra, todo espíritu de mentira. Reprendemos, Señor, todo espíritu ladrón que se quiera robar la semilla que aquí se lanza, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 5, a partir del versículo 1, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 12. Este pasaje tiene por título Eliseo y Naamán. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios, que está aquí con nosotros y también con cada uno de ustedes. Amén. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve
y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Gloria a Dios. Entonces, aquí podemos ver en este pasaje quién era Naamán. Era un general, o sea, tenía la máxima distinción que se puede tener o ostentar dentro de un ejército. Era un general del ejército de Siria, un varón grande delante de su señor, y lo tenían en muy buena estima porque Dios había dado a través de él salvación a Siria. Dice la palabra que era un hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema. Y el problema era que era leproso. Leproso. Sin embargo, allí internamente, Naamán afrontaba la ruina de su carrera. La ruina de su carrera. Porque la lepra era una enfermedad que requería que la persona fuera apartada. Tenía que salir de los campamentos, tenía que salir de la ciudad, no podía estar en contacto con otras personas, ni siquiera con su familia, porque era considerado inmundo. Aparte de eso, tenía que colocarse en la cintura, en un cordel, unas campanillas, para que cuando él estuviera o hubiera gente cerca, él las hiciera sonar y fuera una alerta para las otras personas para que se aislaran de él, para que se separaran, para que se alejaran. O sea que era una situación bastante difícil, una situación engorrosa. Sin embargo, Naamán, siendo un general, él trataba de cubrir su lepra con sus vestidos de militar. Aparentemente ahí estaba un hombre valeroso, un hombre fuerte, pero debajo de esas vestiduras escondía una terrible enfermedad, escondía la lepra. La escondía debajo de su ropaje. Pero era una enfermedad que no se podía esconder en determinado tiempo. Ya en su casa, lógicamente, sabían la enfermedad que padecía. Ya su jefe militar también sabía que Naamán tenía esta enfermedad, pero estaba allí por la condición que tenía. Esa situación militar, ese posicionamiento militar lo mantenía allí. Dice la palabra que allí en su casa había una joven israelita que había sido llevada cautivo y servía a la esposa de Naamán. Naamán en sí tenía internamente una lucha porque su carrera militar estaba llegando a su fin y su vida familiar también estaba llegando a su final. Aquella muchacha tuvo simpatía por su amo, por el problema de su amo, y le expresó a su esposa el deseo de que pudiera ser Naamán sano por un profeta que estaba allí en Samaria. Ese profeta era el profeta Eliseo. Naamán fue enterado del deseo de la muchacha, de que había un profeta que podía sanarlo en Samaria, y Naamán pide consejo al rey, quien lo envía a la ciudad de Samaria con una carta de recomendación para el rey de Israel. Cuando Naamán se presenta ante la corte, este hecho de que presente unas cartas, el rey entiende o malentiende que de pronto es una provocación para generar una guerra. Y dice la palabra allí que luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca
ocasión contra mí. El rey consideró que era que estaban buscando un incidente como excusa para iniciar una guerra. Pero el profeta Eliseo escucha lo que está pasando y envió a decir al rey que enviara a Naamán a su casa. Que enviara a Naamán a su casa. Y allí podemos ver a través de esta historia que aparte de la lepra que padecía Naamán, Naamán tenía también otras enfermedades, otras 4 enfermedades más, pero no eran en su piel, no eran en su cuerpo, era dentro de sí, era en su corazón. Y son enfermedades que muchos de nosotros también podemos tener y que debemos ver cómo podemos deshacernos de ese tipo de enfermedades. Entonces Naamán tenía 5 enfermedades. Tenía una física y tenía 4 espirituales. La primera enfermedad de Naamán era la lepra. La lepra es un símbolo de pecado. Es un símbolo de pecado en el hombre. Pues así como la lepra avanza en la piel, así mismo el pecado va contaminando poco a poco el alma y el corazón de cualquier persona. Al igual que la lepra, el enfermo no puede curarse a sí mismo. También el pecado no lo podemos curar ninguno de nosotros. Por eso Naamán busca ayuda para ser sanado de su lepra. Y busca al profeta Eliseo. Busca a Dios, al Dios nuestro, al Dios de Eliseo, para ser curado de la lepra. Pero la lepra o el pecado en nuestra vida, no hay nadie más que pueda limpiarlo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos allí a ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ve? La única persona, el único ser que puede limpiar nuestro pecado es Jesucristo a través de su sangre. Solo nuestro Señor Jesucristo nos salva de la condenación eterna que genera el pecado. Miremos en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 28. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Entonces, la lepra tipifica hoy en día el pecado. Y así como Naamán buscó a Dios a través de Eliseo, al Dios de Israel, nosotros también tenemos que buscar a Dios para que sea su Hijo amado Jesús, por su sacrificio, por su sangre, que nos libere de todo pecado, quien nos limpie. La segunda enfermedad de Naamán era el mal carácter. Volvamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a ver del 9 al 12.
Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Cuando el profeta Eliseo le mandó a decir, ni siquiera salió a atenderlo. No salió a atender al gran general Naamán. Y le mandó a decir que se lavara 7 veces en el Jordán y que con eso sería suficiente para quedar limpio. ¿Qué hace Naamán? No obedece, sino que se enoja. Y allí ustedes escucharon lo que Naamán dijo. Él quería que saliera Eliseo a poner su mano sobre él, invocar a Jehová y que Jehová lo sanara. Y no que le mandara a hacer a él algo. Para él era demasiado fuerte que saliera un judío dándole órdenes al gran general sirio. El mal carácter, la soberbia de este hombre. Soberbio. Cuando las cosas no se hicieron como él quería o como él pensaba, salió a flote su otra enfermedad, el enojo, el mal carácter. Y muchas personas tienen esa misma problemática, tienen esta misma enfermedad, la misma enfermedad de Naamán, que cuando las cosas no salen o no se hacen como ellos quieren, entonces se muestran enojados. Cuando alguien les dice algo que no está de acuerdo con lo que ellos están proponiendo, montan en cólera, se apartan porque tienen que hacerse las cosas como ellos dicen. Y ahí aparece ese mal carácter. No es solamente Naamán. Nos puede pasar a muchas personas. O les puede pasar a muchas personas, como quiero. Y de eso hay bastante. Personas que lanzan una idea que se tiene que hacer, y si no se hace así, pues es preferible no hacerlas, porque si no se enojan, si no montan en cólera, muestran su mal carácter, muestran su soberbia, y no admiten ni siquiera que la idea que él tiene pueda ser mejorada. Porque nosotros podemos proponer muchas cosas, ya, pero si hay 2 o 3 personas apoyando la idea, puede que sea mejor. Pero también tenemos que aceptar que muchas veces estamos equivocados, que proponemos cosas que de pronto no pensamos y que pueden perjudicar más que solucionar. Y no es necesario que tengamos que hacer las cosas como determinada persona quiere, porque todos tenemos puntos de vista diferentes y maneras de actuar diferentes. Y no tenemos que montar en enojo y montarle caras a nadie simplemente porque nosotros no soportamos que nos lleven la contraria, como decimos nosotros. Entonces allí Naamán muestra su enojo. Muchas veces por el enojo y por el mal carácter se llegan a hacer locuras. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 7. Proverbios 14, 7.
Bendita sea la gloria de Dios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 7, dice así. Perdón. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. Cuando se produce un enojo y cuando se habla teniendo mal carácter, y el mal carácter acompañado del enojo se puede llegar a ofender con nuestras palabras. Miremos allí en Proverbios 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Palabras que causan heridas, palabras que llegan a causar hasta muerte, porque es difícil. Hay que controlar al máximo el hablar cuando estamos en medio de un enojo. Por culpa del mal carácter, podemos llegar a cometer muchos pecados. Violencia contra nuestra propia familia. Muchos caen en blasfemar contra Dios, contra la iglesia, hablar contra los líderes. Miremos qué dice al respecto el libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 22. Dice así: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Amén. Mire todas las cosas que van saliendo allí en este pasaje sobre las enfermedades. Aparentemente, físicamente y visiblemente tenía una, pero ya lleva otra enfermedad, y era una enfermedad espiritual, que era la enfermedad del mal carácter que tenía este hombre. Pero tenía otra enfermedad, y era la impaciencia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocando el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Era impaciente. Naamán pensaba dentro de sí: el profeta saldrá él luego. Naamán quería ser atendido rápidamente, sencillamente porque él era el general. Él creía tener los merecimientos suficientes para que el hombre de Dios saliera a atenderlo. Lastimosamente, muchas personas sufren de impaciencia. Y esta impaciencia en el campo espiritual es un poco delicada. Nos podemos volver impacientes con Dios. Y muchas personas llegan a querer que Dios obre en el tiempo que ellos quieren. Quieren llegar a manejar a Dios. Quieren manipular a Dios. Muchos cristianos le ponen hora y fecha para que Dios obre un milagro en su vida. Si no me sanas antes de tal fecha, yo me voy de la iglesia y dejo de estar hablando de ti. Problema tuyo. Problema suyo.
Son manipuladores. Dios quiere enseñarnos que en los problemas de nuestra vida hay cosas muy importantes que aprender. Mire lo que dice el Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Tienes que tener paciencia. Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Pero es en el tiempo de Dios. No es en el tiempo tuyo. No es en el tiempo mío. Dios sabe cuándo obrar en tu favor. Dios sabe cuándo obrar en mi favor. Y Dios sabe qué es lo que más nos conviene. Pero tienes que esperar. Tienes que esperar. Hay millones de personas en el mundo todos los días orando y pidiéndole a Dios. Y tú quieres llegar como Naamán y ser atendido enseguida. Tienes que esperar. Aunque Dios pueda hacerlo y atendernos a todos los millones de personas al mismo tiempo, tienes que aprender a esperar en Dios. No es cuando nosotros querramos las cosas, es cuando Dios sabe que tiene que hacerlo por nosotros o para nosotros. Él sabe el momento adecuado y Él sabe el por qué, en qué tiempo va a realizar tal o cual cosa por nosotros. Pero también tienes que tener en cuenta que todo lo que le pidas a Dios, Dios no todo te lo va a dar. Porque hay no que son de bendición. Hay oraciones o peticiones que Dios las va a negar y a través de esa negación te está bendiciendo. Sencillamente porque lo que estás pidiendo no conviene. Y Dios sabe manejar los tiempos y cuándo entregar lo que tenga que entregar. Pero tienes que entender que tienes que esperar y lo que Dios hará es por amor y por misericordia. Ahora tienes que tener en cuenta que Dios no usa relojes en la vida de una persona. No ve relojes, no ve calendarios. Dios mira corazones humildes. Salmo 136, versículo 8. Perdón, Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. No importa lo que tú traigas. No pienses que por traer ofrendas Dios te va a atender de primero. La cuarta enfermedad de Naamán era la incredulidad. ¿Cómo así que la incredulidad? Si él fue a buscar al profeta. Fue a buscar al profeta. Miremos allí, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará la mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Invocará a quién? A su Dios, a su Dios. O sea que
él no estaba buscando al Dios de él. Estaba reconociendo que Dios no era, que Jehová no era su Dios, era el Dios era el Dios de Eliseo. Él no creía en Dios, en el Dios nuestro. Naamán quería recibir un milagro de parte del Dios de Eliseo, porque no era su Dios, porque él no creía en el Dios de Eliseo, pero quiere ser sanado por el Dios de Eliseo. Tremendo. Entonces, con su soberbia, con su altivez, con su arrogancia y lleno de incredulidad, viene a pedir un favor y quiere que lo atiendan enseguida. Y aparte de eso viene que lo atiendan a un incrédulo. Viene con exigencias. Y recuerde que con Dios no es así. Pero Dios es misericordioso. Uy, pero cuántas personas y aún cristianos piden oración de otras personas porque ellos mismos no tienen fe. Ni ellos mismos creen que Dios puede escuchar sus oraciones. Y esto es común. Esto es común. ¿Cuántas personas llegan a donde otros hermanos? Ore por mí, téngame en cuenta en sus oraciones. Y resulta que el hermano se levanta en la madrugada, en el momento que ora, en la mañana, en la tarde, en la noche. A cada momento oran por él, pero él tranquilo viéndose los partidos del Junior. Viéndose la Champions. Entonces otro tiene que orar por él porque él no ora. Y hay gente que vive de las oraciones de los demás. Viven de la fe de otros. Sencillamente, ¿qué están diciendo? Que al Dios al que él pide que oren por él no es su Dios. Y si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que tú creer. Tú primeramente es el que tienes que creer. No se puede vivir de las oraciones de los demás. No se puede vivir de la fe de otro. Tú debes tener fe en el poder de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 11. Juan 11, versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees verás la gloria de Dios. Sea cualquiera la situación, si tú crees, porque al que cree todo le es posible. Entonces, Naamán era una persona, era un general, tenía mucho rango, tenía dinero y todas estas cosas. Pero, mi hermano, si usted no cree, olvídate. Tienes que creer. Ah, pero entonces él no creyó, pero recibió un milagro. Sí, recibió un milagro. Porque allí Dios mostró su gloria. Allí Dios mostró su poder. Y la quinta enfermedad de Naamán era la soberbia. Volvamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 12. ¿Qué lo mandaron? ¿A que se zambulliera? En el río de Israel. Sin embargo, él dice: Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Soberbio. Si no se hace como él dice, aflora la soberbia. Cuando el profeta Eliseo mandó a Naamán que se bañara en el río Jordán, él se enoja, porque en Siria había muchos mejores ríos que el Jordán.
Podrían haber muchos mejores ríos que el Jordán, pero el Dios de Israel no estaba allá. No era la voluntad de Dios que se lavara allá, sino acá. No es como el general quería, sino como Dios quería y como Dios quiso. Naamán estaba acostumbrado a que se hiciera lo que él decía y que los demás hicieran lo que él decía que había que hacer. Y muchos de nosotros tenemos que comprender que quizás lo que Dios ha permitido en nuestra vida es porque está doblegando nuestra soberbia y nuestra altanería. Muchas veces cosas que te están sucediendo es porque Dios te está procesando, porque Dios te está quebrando, porque necesita quitar de ti esas cosas que como Naamán también puedes tener tú. Y necesitas ser procesado. Y a través de ese proceso en que te vas a quebrar, entonces Dios va a actuar. Dios necesita muchas veces meternos en el procesador, así como las frutas, como las verduras, y te convierte en un puré, así, como las uvas en el lagar para sacar el vino, para sacar lo mejor de ti. Necesitas exprimirte al máximo para sacar lo mejor de ti. Dios nos procesa por medio de las pruebas para ablandar nuestro corazón endurecido. Y la soberbia llega a endurecer el corazón. Necesita Dios quitar esos corazones de piedra para poner corazones de carne. Y muchas veces, mucha gente, aún dentro de la iglesia, están llenos de soberbia. Y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta que son soberbios, cometen errores, no los quieren reconocer. Eso es soberbia. Y muchas veces lo ven como normal. Y no se han dado cuenta que es una anormalidad que está afectando tu vida espiritual. Muchas personas han llegado a menospreciar a los cristianos, han llegado a menospreciar la iglesia de Dios, a menospreciar las cosas de Dios. Pero hoy posiblemente te has dado cuenta que realmente Dios es tu única alternativa. Es tu única alternativa. Y debes entender algo, que no es por lo que tú tengas, que no es por tu ofrenda, que no es por tu diezmo, por lo que quieras ofrecerle a Dios, que tú vas a obtener de Dios algo. Es por tu fe. Es cuando tú empiezas a dejarte trabajar por Dios. Mire, que cuando Naamán se presenta ante Eliseo, él trae presentes, él trae ofrendas. Y dice allí en la palabra, mire ahí lo que dice allí en el verso, en el 2 de Reyes capítulo 5, versículo 5, dice, en la parte B, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Un talento de plata equivale a 34 kilos. Un talento de plata equivale a 34 kilos. O sea que Naamán llevaba 340 kilos de plata. 340 kilos de plata. Si eso lo convertimos a pesos o a dinero hoy en día, esto estaría o equivaldría a $500,000. Y eso es mucha plata. $500,000 costarían hoy en día esos 340 kilos de plata que llevaba Naamán. Y dice que además llevaba 6,000 piezas de oro.
6.000 piezas de oro equivaldrían hoy a 7.470.000 euros. Y si usted se pone a leer el final de esta historia, usted se va a dar cuenta que el profeta Eliseo no le recibió nada de lo que él llevaba de ofrenda. A Dios no lo vas a comprar con dinero. A Dios no lo vas a comprar con tu ofrenda. Dios lo que va a mirar es tu corazón. Y se fue Naamán con su plata, con su oro y con sus vestidos. Y ha recibido una gran lección. De nada le sirvió su título de general, su potencia, su prepotencia, su arrogancia, su enojo, su soberbia. Y se va de allí con una gran lección y se da cuenta que de nada le sirvió el dinero, ni su título, ni su arrogancia, y recibió sanidad del Dios que no era su Dios. Y Dios mostró su poder allí y su gloria se glorificó en este hombre. Y si usted empieza a analizar qué pasa después, debe pasar algo allí en la vida de Naamán, o debió pasar algo en la vida de Naamán. Debió pasar algo. Porque todo aquel que tiene un encuentro con Dios jamás quedará igual. Por eso yo los invito a que se deje tratar usted por Dios. Déjese quebrar por Dios. Déjese que Dios trate con usted. Acepte el trato de Dios con usted. Hay cosas que todos nosotros tenemos, y aún siendo cristianos, que necesitamos ser tratados por Dios. No podemos creer que ya somos perfectos, que ya estamos casi, que nos salen alas. No, aún siendo cristianos, con los años que puedas tener en el Evangelio, los que quieras tener, pero todavía hay cosas que Dios necesita cambiar en ti y en mí y en todas las personas. Necesitamos cambiar. Somos humanos. Somos humanos. Y necesitamos de verdad que Dios actúe en nuestras vidas y que nos sane el alma. Que nos sane el alma. Porque como humanos cometemos errores. Cometemos errores. Y lastimamos muchas veces a personas. De modo que este pasaje de Naamán nos muestra que no solamente Naamán tenía lepra, sino que habían otras 4 cosas más que estaban afectando su vida. Y podemos ver allí también a través de ese pasaje cómo la misericordia de Dios y el poder de Dios obran en la vida de una persona, aunque esta persona no creía en Él. Pero Dios es Dios. Nuestro Dios es Dios. Y seguirá siendo Dios y mostrando su poder y su gloria y revelándose a todos aquellos que aún hoy siguen sin creer en Él y lo siguen rechazando. Si alguna persona en esta hora quiere recibir a Cristo en su corazón, yo lo invito a que sencillamente cierre sus ojos, si puede cerrarlos, porque si está manejando de pronto por allí no voy a cerrar sus ojos. Cierre sus ojos los que puedan, y si quieren recibir a Cristo en su corazón, todavía Cristo puede ser hallado. Búscale y Cristo es hallado. Todavía el arca de salvación que es Jesucristo está allí con los brazos abiertos. De modo que yo lo invito a que haga esta sencilla oración conmigo. Padre, Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Hoy he decidido creer en ti, he decidido abrir mi corazón. Entra en mi corazón, Señor, como Señor, no como invitado. Quédate como mi Señor, como mi Salvador, y te pido que perdones mis pecados
y escribas mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la condenación. Si usted hizo esta sencilla oración, usted ha comenzado a vivir de una manera diferente, necesitas seguir congregándote, seguir creciendo, seguir orando con el Señor. Ubícate una iglesia de sana doctrina que hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dile al pastor de allí que tú ya recibiste al Señor y que necesitas ser discipulado, necesitas congregarte y seguir adelante. Padre, gracias te damos, Dios mío, en esta hora, por este tiempo en que hemos podido predicar tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendice tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Trabaja en ellos, Señor, haz como tú quieras en ellos, Dios mío. Sana a los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Liberta al cautivo, Señor, en el nombre de Jesús. Y haz lo que tenga que hacer en cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de retaliación que quiera venir contra nosotros y contra nuestra familia, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda maquinación del diablo y nos cubrimos con la sangre de Cristo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies.